Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en Movimiento. Y el día de hoy tengo un tema que espero les resulte útil. El tema de hoy tiene que ver con la tercera edad. Entendiendo por la tercera edad todas aquellas personas que ya han llegado a los años 60 y que tienen, por lo tanto, una buena expectativa de vida de 30 años más, hasta los 90, 95 años. Muchos llegarán a los 100 años y pasarán, pero en general ya a partir de los 60 se habla de la tercera edad, que en el pasado representaba algo penoso para muchos, ¿no? Porque la gente no llegaba a esas edades en buenas condiciones físicas. Muchos tenían trastornos visuales, trastornos físicos, etcétera, y por lo tanto, pues, llegaban a esas edades bastante limitados físicamente, ¿no? Aunque no necesariamente intelectualmente. Sin embargo, gracias a la medicina, a la nutrición y a muchos otros factores relacionados con la salud, cada vez más personas llegan en excelentes condiciones físicas y psicológicas a la tercera edad. Eso hace, pues, que la expectativa de muchos sea bastante optimista de mantener esa salud en forma integral. En ese grupo de edades de más de 60 años, en la tercera edad, se habla, por supuesto, de lo que probablemente va a representar para muchos el primer compromiso de su salud, que van a ser las caídas, los traumatismos. Es la edad en que se pierden ciertas habilidades de control postural, o disminuye la masa muscular, ocurre osteoporosis, etcétera, y entonces las personas tienden a complicarse a veces con una simple caída, bajando las escaleras, etcétera, sobre todo si son personas muy activas que quieren seguir practicando deporte, etcétera. La siniestrabilidad después de los 60 años en la práctica de deportes aumenta en forma significativa, ¿no? Pero eso no es que voy a hablar hoy. Voy a hablar tampoco de las enfermedades crónicas conocidas, la obesidad, la diabetes, las enfermedades reumáticas, etcétera. Que también, pues, si la persona viene arrastrando desde hace muchos años un diagnóstico de diabetes o de algunos otros problemas cardiovasculares, es natural que en ocasiones se complique durante la vejez, durante la tercera edad. Hay gente que tiene ahorita una alergia de hablar de la vejez. Parece que la palabra vejez se transformó en algo peyorativo. Pero bueno, así se llama. Así se ha llamado toda la vida. La última etapa de la existencia humana se ha llamado siempre la vejez. Y se ha celebrado. En casi toda la cultura se ha celebrado la vejez. O sea que ahora tratar de sentirse afectado porque lo llamen a uno viejo resulta un contrasentido, porque la esperanza de todos es llegar a viejo, llegar a viejo en buenas condiciones. Pero voy a hablar hoy de un tema que la gente rara vez cubre y que tiene que ver mucho con la tercera edad, que es la salud dental de la tercera edad. Si usted tuvo una buena higiene dental y una buena nutrición y no tuvo ningún tipo de accidentes dentales, lo más probable es que usted tenga hoy una muy buena salud dental y una muy buena sonrisa. El desarrollo de las diferentes especialidades de la odontología, la ortodoncia, la cirugía maxilofacial y la endodoncia y toda esta cantidad enorme de recursos
La misma odontología cosmética hace que usted tenga una bella sonrisa y que sus piezas dentales puedan ser reparadas con gran destreza y con gran confiabilidad. Lo cual ha hecho pues que tener una buena sonrisa o una buena higiene dental dependa mucho de la disciplina de limpiarse los dientes, de usar el dentrífico, de usar el hilo dental para sacar de la mayor cantidad de partículas residuales después de cada alimento, visitar al odontólogo con frecuencia y bueno, esperar que su genética le permita mantener la integridad dental hasta una avanzada edad. Pero eso está asociado también mucho a la parte económica. La odontología es costosa en casi todos los países. En algunos países no está cubierta dentro de lo que se llama la protección de salud del anciano, de la persona mayor. De tal manera que uno de los grandes problemas que vienen en la tercera edad es la pérdida de piezas dentales. Se pierden, en mi juicio, por 3 factores, ¿no? El primero es la desmineralización. El segundo sería la enfermedad de las encías. Y el tercero sería los traumas, las fracturas. Hay personas con una mordida muy fuerte y fracturan en ocasiones las piezas dentales que hayan sido reparadas, o incluso las piezas originales se pueden romper por traumatismos, ¿no? Y está pues la periodontitis, la inflamación crónica de las encías, que crea pues la famosa piedra dental, el sarro, que va erosionando pues el borde entre la pieza dental y la encía y va creando una infección crónica que pronto afloja el diente y hace que el diente se desprenda. De tal manera que históricamente siempre se ha visto la pérdida de piezas dentales como algo inevitable de la tercera edad. Por esas 3 razones, ¿no? La enfermedad de las encías, los traumas y los problemas metabólicos que en un momento dado pueden hacer que los dientes pierdan su fortaleza, las encías se inflamen y la pieza se pierda, se afloje o se fracture. Lo cual hace importante entender que en la tercera edad hay que cuidarse aún más los dientes. Hay que evitar masticar cosas muy duras. Yo durante muchos años tuve un pésimo hábito que era masticar hielo, triturar hielo. A veces parecía una trituradora de hielo. La gente me preguntaba, ¿pero por qué haces eso? Cuando iba al odontólogo me decía, usted está destruyendo sus dientes. Están todos fracturados, el esmalte está fracturado porque usted... Bueno, no sé, había un elemento psicológico, ahí debe haber algún cuadro psicopatológico que tenga que ver con el deseo impulsivo de masticar los hielos cuando uno por alguna razón toma una bebida donde hay cubos de hielo adentro. Pero apartando esa anécdota personal, está parte de la higiene y la visita al odontólogo periódicamente. Pero bueno, eso lo saben ustedes, que el anciano, la persona de la tercera edad, ya estoy acostumbrado a hablar del anciano, que no es nada más viejo, sino anciano. Esa sí parece tener una connotación más fuerte, ¿no? Fulanito es un anciano. Bueno, dichoso él que llegó a esa edad, ¿no? Y la gente debería lamentar morirse joven. Eso sí es triste, morirse joven, pero morirse anciano me parece un gran éxito evolutivo. Pero continuando con esto, lo que les voy a decir ahora, que es el motivo del programa de hoy, es hablarles sobre las nuevas investigaciones que se están haciendo de cómo la salud dental, la salud bucal,
puede estar asociado a una cantidad de enfermedades del sistema nervioso en adultos mayores. En estos momentos, para una persona normal, 60, 70, 80 años, el mayor pánico que hay de perder la salud es o caerse o que le encuentren a uno un cáncer o que le dé un infarto o que le dé Alzheimer o cualquier tipo de demencia dentro del espectro de lo que se llamaba antes la demencia senil. Es otra palabra que la gente le da un carácter peyorativo. Ese tipo es un tipo senil. Bueno, claro que es senil, tiene 70 y tiene 80 y pico de años, no va a ser senil. Tampoco es juvenil. Pero bueno, lo cierto es que independientemente de cómo se sienta usted, así se sienta muy joven, el calendario no miente. Y cuando usted le dice en una de esas aplicaciones de teléfono que le preguntan su edad, y en vez de dejar una cajita para que uno ponga el año de nacimiento, ponen una rueda donde uno va dándole vuelta a la rueda y uno ve el poco de años que uno ha vivido y le da vuelta y vuelta y vuelta a la rueda. Y es ahí cuando se hace clarísimo la cantidad de años que uno ha vivido y uno dice, wow, ya le he dado como 4 vueltas a este molino de años y no he llegado a la fecha, al año de nacimiento. Bueno, lo que quiero decirles con esto es que ha habido una serie de estudios que comenzaron en el 2010, donde se estableció una alta correlación en relación a la enfermedad gingival, a la gingivitis, a la inflamación de las encías, inflamación con infección bacteriana de las encías, y los cambios que se observan en las personas con enfermedad de Alzheimer. Ese es el hecho. Ese hallazgo ha sido ratificado con otro estudio que se hizo en el 2017, creo que fue, y se ha reproducido también en otro estudio hecho en otro grupo de población en el 2019. O sea que estamos hablando de que ya está claro que pareciera que hay una relación entre la persona de la tercera edad con una enfermedad de las encías, con una infección bucal o con problemas dentales, con prótesis, sangramientos, etcétera, y la probabilidad de que desarrolle estos tipos de demencia, entre los cuales se encuentra el Alzheimer. Esto es notable porque recuerden que correlación no significa causa-efecto. O sea, el que algo esté correlacionado con algo no significa que algo se debe a eso. O sea, que no podemos saltar de inmediato y decir que porque hay una correlación entre la gingivitis de la tercera edad y la enfermedad de Alzheimer, entonces la gingivitis causa la enfermedad de Alzheimer. Puede ser simplemente 2 fenómenos que acontecen al mismo tiempo, pero que uno no tiene nada que ver con lo otro. Sobre todo porque hay varios factores en la tercera edad que complican la salud bucal, la salud dental. Uno de ellos es que el adulto mayor se descuida su físico. Dentro del proceso de envejecimiento hay una mayor tendencia a abandonarse. La gente no se baña tanto, no se mueve tanto, no se asea tanto, no se corta el pelo. Hay un proceso que no está muy bien entendido por qué la gente se descuida. Y lo vemos en todo. Ustedes ven estos actores que fueron una belleza de hombres y mujeres en su juventud. Y hoy uno los ve no solamente viejos y deteriorados, sino descuidados. Muy descuidados. Y eso se ha dicho, y las personas que han conocido a las personas mayores se han dado cuenta de que
que es muy común que la persona espontáneamente deje de asearse tan frecuentemente, a lo mejor se asea, pero no se viste, no se arregla, no se pone buen mozo o buena moza, como decían antes, sino que simplemente, bueno, pasan los días, las horas, y o se le olvida, o no hay esa presión social que es el aparentar estar saludable. Parte de lo que significa la higiene personal es realmente salir a la calle y proyectar una buena imagen para tu trabajo, para tus actividades sociales. Con el retiro de esa actividad en la tercera edad, mucha gente se queda en su casa, no sale por diferentes razones, por depresión, porque no tiene amigos, porque se ha alejado de los hijos, por razones económicas. Recuerden, la tercera edad, si no agarra a las personas con un adecuado colchón financiero que les permita vivir de sus ahorros o de sus inversiones, los va a encontrar. Si trabajan, van a trabajar con mucha precariedad porque no hay muchos empleos para las personas de la tercera edad, y en todo caso, pues lo más probable es que no trabajen, estén pensionados con pensiones que en la mayoría de los casos no son abundantes, y entonces una de las cosas que descuidan es la visita a los odontólogos, ¿no? A los médicos tienen que ir porque se asustan cuando tienen una arritmia cardíaca, o cuando tienen una crisis hipertensiva, o cuando se les tranca la orina. Ese tipo de eventos acusan de inmediato una visita al médico. Pero a menos que haya una inflamación enorme, un dolor de muelas, como dicen, lo más probable es que posterguen o prolonguen o no vayan nunca al odontólogo, ¿no? Y entonces empieza un proceso de deterioro donde se pierden las piezas dentales, la persona. Por eso que ustedes ven en muchas fotografías de gente en la tercera edad que tienen piezas dentales que le faltan, pues. Lo cual revela no solamente una aceptación de eso como algo natural de la edad, sino la falta de recursos económicos para buscar ayuda odontológica, porque hoy hay una extraordinaria tecnología odontológica que permite muchas cosas para tener los dientes adecuados para el inicio de la actividad digestiva, que es la masticación. Porque los dientes no son solamente una vitrina de nuestra sonrisa, de nuestro estado de ánimo, sino que los dientes son esenciales para la masticación, que es el inicio, junto con la salivación, de la actividad digestiva. Para poder digerir los alimentos y nutrirnos, nosotros tenemos que ensalivarlos y masticarlos. De lo contrario, no vamos a tener una buena deglución. Si no tenemos una buena deglución, va a disminuir el número de nutrientes que llegan luego al tubo digestivo, al estómago, a los intestinos delgados, etc. Y nos vamos a desnutrir, o nos vamos a enfermar de otro tipo de enfermedades asociadas a una persona que mastica mal y que tiene una serie de compromisos. Vamos ahora a la parte que me pareció más notable de la importancia de la adecuada higiene y salud dental en la tercera edad, que es esta correlación con enfermedades degenerativas del cerebro. Y para eso me voy a ir un poco a otra situación que cuando la leí me pareció análoga. Los que tuvieron padres o abuelos que sufrieran de úlcera gástrica recordarán el tormento y la tragedia que representaba una úlcera gástrica. Era algo penoso. Se rompían, se producían sangramientos, producían un dolor epigástrico tremendo, obligaban a la toma constante de antiácidos, daban todo tipo de medicamentos para bajar la acidez gástrica y para contrarrestar ese proceso. Y esa gente vivía realmente esclavizada de ese proceso de la acidez gástrica,
que generaba úlceras. Y en casos graves tenían que ser operados de una úlcera gástrica. Imagínense usted. Para ese momento la teoría fisiopatológica de la úlcera gástrica era la siguiente. La bolsa gástrica, porque eso es eso como una bolsa, como una bolsa de esas de meter vino para las corridas de toros, ¿no? Eso así tiene la forma del estómago. Y esa bolsa gástrica produce un jugo, el jugo gástrico, que es extraordinariamente ácido. Extraordinariamente. Las glándulas que producen el ácido gástrico producen un ácido clorhídrico de un muy bajo pH. Los que han tenido oportunidad de vomitar algún día sobre una baldosa habrán visto cómo el ácido gástrico del vómito produce una mancha en la baldosa, o sea que erosiona por completo la naturaleza de la piedra. Así será de ácido eso. Ahora, la razón por la cual ese ácido es necesario es porque es necesario para romper las proteínas que consumimos oralmente, es decir, cuando comemos carne, pescado, pollo, cualquier proteína o vegetales, todo eso que comamos se procesa a través de ese ácido que rompe toda una cantidad de enlaces y hace mucho más fácil la digestión y la absorción de nutrientes. Por eso es que es importante ese ácido. Ahora, como es tan fuerte, esa misma bolsa gástrica que llamamos estómago se protege con la mucosa gástrica. Si ustedes han visto una panza y han comido alguna vez panza de ganado, habrán visto en lo que llaman las personas en nuestro país una pieza de mondongo. Se habrán dado cuenta del grosor y de las características de esa mucosa gástrica. Es una mucosa fuerte, una mucosa que produce, a la vez que produce el ácido, produce un moco gástrico, una sustancia que protege a la mucosa para que ese ácido no la perfore, porque si es tan fuerte el ácido hubiera podido perfectamente en un estómago normal perforar la pared del estómago, pasar ese ácido al resto del abdomen, en lo que llamamos el peritoneo, y producir una peritonitis, que era usualmente de lo que se morían la gente con una úlcera gástrica. Decían, se le perforó la úlcera. Bueno, se le perforó la úlcera es que se dañó tanto la membrana, la mucosa del estómago, que el ácido producido abrió un hueco, perforó la mucosa gástrica y el ácido salió del estómago y se vació en el peritoneo, y es tan irritante que produjo una inflamación y una infección peritoneal que es una emergencia enorme. O sea, usted se muere de eso en pocas horas, ¿no? Entonces el concepto de la úlcera gástrica era que a algunas personas se les debilitaba la mucosa gástrica y ese ácido que normalmente debería ser tolerado por la mucosa se deterioraba la mucosa y la ulceraba. Y se tenía entonces como tratamiento bajarle la acidez al estómago. Si el ácido es el que se está comiendo la mucosa, le bajamos, neutralizamos el ácido con álcalis, con alcalinos, subimos el pH y eso entonces permite pues que el ácido gástrico no sea tan fuerte. Y en los casos en que no se podía reparar la úlcera por esa vía, había entonces que operar a la persona y sacarle ese pedazo de estómago. A veces le quitaban medio estómago, 3/4 partes del estómago, imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en ese momento la fisiopatología que se conocía de la úlcera gástrica estaba asociada a un desbalance entre los procesos protectores de la mucosa gástrica y el ácido gástrico que el mismo estómago producía. Y eso era terrible. Yo tuve familiares que vivieron una vida desesperada con úlceras gástricas, se les mejoraban, se les reaparecían, eso era terrible.
Había personas que decían, bueno, ese le va a salir una úlcera porque tiene una personalidad sumamente agresiva y vive estresado. Se decía que el estrés aumentaba la secreción gástrica y por eso se producían las úlceras. Había una cantidad de hipótesis. Un buen día, esto es una historia buenísima, lo que pasa es que no la recuerdo en forma precisa, pero les voy a decir más o menos lo que quiero comunicar para que entiendan cómo se relaciona esto del estómago con la gingivitis y el Alzheimer. Un buen día alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si la úlcera gástrica no se produce por un desbalance entre el ácido y la mucosa? ¿Qué pasa si lo que está pasando ahí es que hay una bacteria en el estómago que se come la mucosa? O sea que la úlcera gástrica dejaría de ser un problema de desbalance químico para ser un problema bacteriológico infeccioso. Cuando uno mencionaba esa hipótesis, le decían, no, eso es imposible, en el estómago no hay bacterias. Es imposible, el ácido gástrico es tan fuerte que es un medio tan ácido que ahí no crece nada. Precisamente de eso se trata, bacteria que tú te comes, bacteria que muere en el estómago, porque nadie aguanta un pH de 1.5 o 2. No hay bacteria que aguante eso. Siempre se pensó eso. Pero hay unos especialistas dentro del área de la medicina que son los patólogos. Los patólogos son los detectives de la medicina. Son los hombres del microscopio, de la biopsia y de la autopsia. Son finalmente los dueños de la verdad. Porque uno puede decir lo que uno quiera mientras está viendo o tratando al paciente, pero el que da el diagnóstico final anatomopatológico es el patólogo. Y este patólogo se fajó con otro colaborador a ver si era verdad que en la mucosa de los pacientes con úlcera gástrica operados no había bacterias vivas. Y jurungando en el microscopio estos cortes, encontró algo sorprendente, que en algunos pliegues de esa mucosa ulcerada había algo que parecían bacterias. Las cultivó, las observó y se dio cuenta de que esa bacteria sería ahora conocida como el Helicobacter pylori. Helicobacter es el nombre genérico de la familia de esas bacterias, y pylori porque, bueno, le pusieron el nombre del píloro, pues el píloro es un esfínter que separa el estómago del inicio del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, él profetizó o creó la hipótesis de qué pasa si en realidad el agente causante de que un paciente desarrolle úlcera gástrica no es un desbalance del pH gástrico, sino es producto de una infección gástrica con una bacteria cuya actividad en la mucosa deteriora la capacidad de la mucosa de producir el moco que necesita para defenderse del ácido, y por eso es que se produce entonces la úlcera gástrica. Si esta hipótesis es correcta, esto deja de ser un problema de carácter químico para ser un problema de carácter bacteriológico. ¿Y qué se hace cuando uno sospecha que un problema de salud tiene que ver con bacterias? Bueno, uno busca un antibiótico para el cual esas bacterias sean susceptibles. Y en ese sentido, este señor entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento, vamos a presentar un protocolo donde vamos a tratar pacientes con úlcera gástrica, pero no con cirugía y con
cualquier cantidad de productos antiácidos, sino que le vamos a dar antibióticos. Si eso es así, los antibióticos van a matar a este Helicobacter pylori, esa infección, esa inflamación va a disminuir, la mucosa se va a mejorar, va a producir ese moco, esa sustancia que neutraliza el efecto del ácido, y entonces el paciente se le va a mejorar la úlcera. Bueno, así fue. Y eso cambió la historia de las úlceras gástricas desde antes hasta después del Helicobacter pylori. Porque si usted hoy tiene un problema de acidez gástrica y tiene toda la sintomatología de tener una úlcera gástrica, lo más probable es que usted no lo operen, sino que le den un antibiótico. Y lo mejor es que va a mejorar, se va a sanar, se va a recuperar. Entonces, un problema que se pensaba que no tenía nada que ver con agentes infecciosos como la bacteria, terminó siendo un problema bacteriano, como muchas enfermedades que son producto de esta interacción de los agentes infecciosos con los sistemas de los tejidos. Este cuento se los he hecho a ustedes porque fue el cuento que me vino a mí a la cabeza cuando escuché sobre esa correlación entre la gingivitis y la enfermedad de Alzheimer. Las personas de la tercera edad con gingivitis crónica tienen una mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer. Interesante ese hallazgo. La pregunta es esto casual? ¿Está relacionada las dos cosas o es simplemente coincidencia? Bueno, ya creo que está bastante establecido que hay una alta probabilidad de que una cosa esté vinculada a la otra. Y la pregunta que me hice, y que creo que se ha hecho todo el mundo que lea el estudio, es: ¿será que hay alguna bacteria en la encía, en la inflamación dental de un paciente mayor, que de alguna manera esa bacteria o llega al cerebro o produce una sustancia que llega al cerebro y crea en el cerebro el deterioro neuronal que genera la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que no se cura por ahora, como tampoco se curaban la mayoría de las úlceras gástricas. Recidivaban, pues, o sea, le curaban una úlcera y a los 2 o 3 años aparecía otra vez la úlcera. Y no será eso. Entonces, actualmente se está trabajando sobre eso, porque también se ha conseguido una bacteria en particular que, además de ser frecuentemente encontrada en las encías inflamadas e infectadas de una persona mayor, también se ha encontrado en tejido cerebral de pacientes de autopsia, donde les han hecho pacientes que les han hecho autopsia, les han sacado parte del cerebro, pacientes que han tenido demencia, enfermedad de Alzheimer, y han encontrado esa bacteria allí. La cosa se hace más interesante todavía porque parece que esa bacteria no es nada más una bacteria de las que actúa por proliferación celular, es decir, la bacteria causa daño en los tejidos porque la colonia se reproduce y crea más bacterias, se duplica y efectivamente crea una suerte de absceso, de colección de bacterias, hay una colonia bacteriana. Sino que la bacteria en cuestión produce una toxina. O sea, la bacteria es una célula y a veces las bacterias causan enfermedades porque causan toxinas que producen respuestas de todo tipo, desde inmunológicas hasta inflamatorias. Entonces eso es interesante, y si eso es así, eso apuntala el hecho de la importancia de que si usted es una persona con historia familiar de Alzheimer y con historia o con problemas dentales, pérdida de sustancia, inflamación, periodontitis, gingivitis, usted necesita ir con más frecuencia a su odontólogo, limpiarse bien los dientes, ponerse algún tipo de bactericida, de sustancia antimicrobiana, porque es una posibilidad de que en los próximos años
el tratamiento preventivo para las enfermedades demenciales tipo Alzheimer sea un antibiótico. Es una posibilidad, no sabemos todavía, habrá que hacer muchos experimentos, pero es una línea de investigación. A mí eso me causa bastante interés y voy a seguir monitorizando las investigaciones en ese sentido de la posibilidad de tratar pacientes con Alzheimer con algo tan conocido por todos nosotros como la antibiótico-terapia. Luego tenemos el hecho de la autoestima. La pérdida dental de piezas es traumatizante. Si usted ha vivido una vida saludable, una salud dental saludable y fresca, una buena sonrisa, la pérdida de varios dientes representa un franco trauma que usted siente de que ya hay un proceso de deterioro de sus piezas dentales. Las mismas se han ido desgastando con la masticación por años, han perdido su color. Ahora todo eso se repara, todo eso se rehace. El problema es que es costoso y requiere, como dije antes, la voluntad de hacerlo. Si usted se deja, digamos, deprimir por eso y no va al odontólogo y dice, no, déjame eso así, que al fin y al cabo ya a mí no me importa cómo yo luzco, a mí no me importa salir todo desdentado en las fotos. ¿No? Hay una cosa bien interesante que en todos los retratos de George Washington, él siempre aparecía con la boca cerrada así, o una cara seria. No hay un solo retrato pintado del general George Washington donde aparezca con un solo diente visible. Y se dice que la razón fundamental era que no tenía dientes. La mayoría en esa época no tenían dientes. Los dientes los hacían de madera. Y se podrán imaginar pues lo que representaba para un hombre de 40, 50 años, un hombre público, no tener dentadura, ¿no? O sea que afortunadamente y gracias a la investigación dental y a todos esos odontólogos que estimo muchísimo, hoy por hoy es posible llegar a avanzada edad con sus dientes completos, con sus dientes naturales, y si no son naturales, pues hay implantes, hay una cantidad de recursos que existen para mantenerse sonriente. Y de esa manera, pues, mantener esa autoestima que uno necesita para poder enfrentar la vida diaria y para poder aspirar a un nuevo cumpleaños cada año, ¿no? Entonces, ese es el mensaje final a todas las personas que tengan un adulto mayor o que sean adultos mayores, a que si es su papá o su abuelo, abuelo, vamos a que sea odontólogo, yo te llevo. No, yo no quiero ir, es un fastidio. No, abuelo, vamos, mira que no quiero que te dé Alzheimer. Así es que me imagino que habrá odontólogos especialistas, como todo el mundo se especializa, es posible que haya odontólogos especialistas en pacientes de la tercera edad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el acto odontológico es un acto quirúrgico, es un acto traumático, es un acto que en muchos casos involucra el uso de anestésicos locales. Y como todo tipo de químicos que se insertan en el organismo, aunque se inserten en las encías, puede generar reacciones alérgicas, puede generar trastornos de ritmo cardíaco, casi siempre genera ansiedad. Yo diría que los odontólogos que me estén escuchando quizás no lo admitan, pero si ellos le tomaran la presión arterial a un paciente antes de sentarse en la silla y otro al momento de que prenden el taladro, yo casi que le garantizo que habría
un ascenso de aproximadamente unos 30 o 40 milímetros de mercurio, solamente con prender el taladro, el sonido del taladro, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Pero lo interesante de eso es que una persona joven, pues, no pasa de ser algo sin mayor significación, pero en una persona adulto mayor puede propiciar o disparar un evento cardiovascular que sorprenda, pues, que sorprenda al odontólogo de ver cómo el paciente desarrolla un ictus, un accidente cerebrovascular ahí mismo en la silla, ¿no? Algo que debe ser terrible, pues, que un odontólogo esté trabajando sobre un paciente y el paciente empieza a desviar rasgos faciales o a tener problemas de irrigación cerebral. O sea que no es así como que por el hecho de ser un trabajo dental no hay un riesgo. Siempre lo hay. Muy bajo, pero siempre lo hay. Y ese riesgo es mayor en una persona mayor. Sobre todo si se van a hacer procedimientos largos, procedimientos complejos donde se van a trabajar varias piezas dentales al mismo tiempo. Yo especulo que es importante que el profesional contemple el riesgo y hable con el paciente y le pregunte, mire, usted ha tenido eventos cardiovasculares, usted es hipertenso, usted tiene marcapasos. Son un indicativo, porque un paciente que tiene marcapasos los tiene por algo, ¿no? Entonces, por lo menos saber de eso para estar alerta y saber, pues, en un momento dado, identificar tempranamente cualquier anomalía para tomar acciones inmediatas de manera de descontinuar lo que se está haciendo para llamar y buscar auxilio. Bueno, ese es el comentario que quería hacerles hoy en forma anecdótica. Les voy a poner las referencias de los estudios que tienen que ver con esto para que aquellos que tengan más curiosidad por saber los datos precisos, porque yo mientras estoy paseando en mi triciclo, pues no me acuerdo exactamente de la fecha y de los nombres de los estudios, pero sé que existen porque los leí esta mañana. Y bueno, yo voy a empezar a aumentar mis viajes a los odontólogos, porque la verdad es que parte del proceso, a mí me llamó mucho la atención eso de la vinculación entre la enfermedad infecciosa por este agente que se encuentra en las encías en procesos infecciosos y el hecho de que se encuentra en el cerebro de los pacientes con Alzheimer y de que las toxinas que esa bacteria produce puedan ser las responsables de los cambios en las proteínas neuronales que son el signo característico de esas placas que se observan en las biopsias de los pacientes que han tenido Alzheimer. Bueno, ese es el cuento de hoy. Así es que espero que haya sido de interés para ustedes. Muchas gracias a ustedes por su atención. Un saludo cordial a todos los odontólogos, amigos, conocidos y todos los odontólogos que hacen tan buen trabajo para que uno siga sonriendo y tenga esa boca sana. Todavía estoy esperando que algún día de estos inventen un taladro que no suene tan horrible como esas turbinas que son... ¡Upa! Aquí hay gente que prefiere que la anestesien con tal de no estar consciente en el momento de prender la turbina. Pero bueno, hay gente que tiene buena mano, hay gente que tiene mucha paciencia, sobre todo con la odontología infantil. Y en todo caso, pues, de nuevo, siempre hay que... a mí me llama mucho la atención porque en mi juventud no nos decían que uno tenía que hacerse una limpieza dental cada 6 meses, ¿no? Uno se la hacía cuando la cosa estaba muy cerrada, como dicen, ¿no? Había mucho sarro. Pero en general yo no recuerdo que se hiciera mucho énfasis en eso de ir cada 6 meses. Porque se presumía que con una buena higiene dental propia, cepillado, hilo dental y estos chorros de agua a presión, uno sacaba la mayoría de los alimentos, se limpiaba los dientes 2 o 3 veces al día y eso mantenía pues eso. Pero definitivamente hay gente que aún con todos esos cuidados desarrolla el sarro, la piedra dental muy rápidamente. Entonces en esos casos pues se necesita
la cureta. Esas piezas que parecen de tortura y que cuando le están sacando a uno la piedra parece que le fueran a sacar el cerebro por ahí, pero aparentemente entre eso y los otros instrumentos de limpieza, pues son necesarios para sacar una piedra que no sale necesariamente con un buen cepillo o una buena crema dental. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir hoy en relación a la tercera edad. Así es que tendré que ir al odontólogo con mayor frecuencia para evitar empezar a hablar disparates. Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Sigo pedaleando esta bella tarde. Hoy 17 de marzo y hasta mañana. Gracias por su atención y no olviden suscribirse, activar las notificaciones y recomendar el programa a sus amigos y allegados, porque trato todos los días de traerles informaciones que espero que sean de utilidad. Buenas tardes. Chao. Stop recording.